A continuación, procederemos a realizar el proyecto de declaratoria de reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Señor presidente, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal, esta Secretaría da fe de la recepción y cómputo de 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. Se pide a todas y a todos los presentes ponerse de pie. Diputado Monreal ha solicitado la palabra. Que faltó Veracruz. Faltó Veracruz de León. Ahorita se hace la aclaración. No llegó. Infórmale que no llegó. Ciudadano presidente, ciudadanas legisladoras y legisladores, estos son momentos cruciales, únicos en la vida de la República. No puede pasar como un acto más, como un acto solemne, que lo es, pero que debemos precisar la profundidad y el nivel de lo que estamos haciendo con responsabilidad los miembros del Poder Legislativo Federal. Este es un acto sobrio que es la conclusión en la Cámara de Diputados de un procedimiento legislativo reformador de la Constitución en sus artículos 105 y 107. Y es una reforma la más profunda, compañeros y compañeras, en 200 años de la vida del país. No había existido una reforma tan profunda al sistema de justicia. Nadie se atrevió y nadie tenía la mayoría calificada que el pueblo nos concedió. Por eso es importante señalar, presidente, que no se pudo dar claridad e información sobre el valor y el contenido de estas reformas. La estridencia, el ruido, el insulto, la confusión no hacen posible valorar en su justa dimensión lo que el poder legislativo convertido en constituyente permanente está realizando. No es cierto, es falso que se termine con el juicio de amparo, con las acciones de inconstitucionalidad o con las controversias constitucionales. Esas instituciones quedan incólumes, intocadas. Lo que hicimos y ahora concluimos con esta declaratoria de contabilidad, de cómputo, en donde 23 estados del país
han avalado la reforma que se inició en la Cámara de Senadores y que nosotros actuamos como Cámara revisora. Por eso es tan complejo, es poco conocido la complejidad de lo que es el órgano reformador constitucional. Mayorías calificadas en ambas cámaras, mayoría de legislaturas en el país, todos son representantes populares electos por la mayoría del pueblo. Por eso en la historia no ha sido posible reunirlo tan fácilmente, porque es un poder constituyente permanente. Un gran constitucionalista, Felipe Tena Ramírez, autor de una obra extraordinaria, entre otras, Las Leyes Fundamentales de México, dice: el poder reformador de la Constitución no tiene límites en su actuación. No puede ningún juez, ni jueza, ni ministro, ni magistrado anular una norma jurídica del órgano reformador de la Constitución. No le es válido, no tiene competencia, no tiene facultades ni funciones para hacerlo. Por eso, a pesar de que es un acto solemne y formal, es importante decirles, deben de sentirse tranquilos y satisfechos, porque lo que hicimos fue reafirmar lo que la Constitución ya dice: la inimpugnabilidad, la improcedencia de recursos y acciones contra las reformas y adiciones a la Constitución. ¿Por qué lo hicimos? Porque hay el intento de abusar, como ha pasado en los últimos días, donde juezas y jueces se han atrevido a violar la ley de amparo que declara improcedente cualquier acto que tienda a impugnar reformas o adiciones a la Constitución. Y esos jueces y juezas de distrito han aceptado amparos y han otorgado suspensiones de manera ilegal, de manera inconstitucional. Por eso el legislador está a tiempo. Ustedes y nosotros estamos a tiempo de decir, frente al abuso de la toga, la ley. Frente al abuso del juez o del magistrado o ministro, la Constitución. Lo hemos hecho de manera institucional, lo hemos hecho de manera pacífica, lo hemos hecho conforme al procedimiento que la Carta Magna nos dicta. Me quedo con la frase última de la ministra Piña. Vaya, que no es mi clásica, pero la respeto. Pero en su carta de renuncia dice: mi renuncia es como un acto de congruencia y porque así el texto constitucional que nos rige nos obliga. Una vez que concluyamos este proceso, se irá al Senado de la República, harán la contabilidad y cómputo de las legislaturas y lo enviarán para su promulgación y publicación. Con eso se inicia la vigencia. Y entonces deseo que los ministros de la Corte hagan lo mismo cuando actúen en razón de sus facultades, con apego estricto al texto constitucional vigente. Es muy importante decirles, en la historia pocas veces el poder constituyente permanente se concentra. Así sucedió hace 11 años y tuvo que haber una alianza de partidos PRI, PAN, PRD
en el llamado Pacto por México para violar la Constitución desde nuestro punto de vista cuando éramos oposición. Pero tuvo que reunirse 3 partidos para poder lograr los cambios a la Constitución. Nosotros solo lo logramos con el apoyo y la confianza del pueblo de México. Nosotros lo logramos, este respaldo que acabamos de tener en junio de este año, con una excelente candidata, ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros lo logramos porque tuvimos un gobierno consecuente que le cumplió a la gente. Por eso, que se apresuren por tener mayorías calificadas, porque nosotros vamos a seguir congruentemente conservando las mayorías calificadas y no defraudar la confianza del pueblo de México. ¡Que viva México! Gracias. Gracias, coordinador Monreal. Favor de ponerse de pie. Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de los honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el artículo 107 y adicionado un 5º párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Pueden tomar asiento.